Oli, bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy me he levantado un poco más positiva y voy a hablar de las cosas que sí me gustan de vivir en Japón y que hacen que me quiera quedar más tiempo. Así que voy a empezar con lo obvio, que es que el coste de vida en Japón es bastante barato. O sea, al menos donde vivo yo, que es una ciudad pequeña, es súper barato vivir. E incluso en Tokio, que un amigo mío vive ahí, vale, el alquiler es un poco más caro y todo eso, pero como que tu sueldo se estira más, como que aquí el precio de las cosas no es tan alto, o sea, es más o menos como cuando España tenía la peseta, ¿no? Como que las cosas estaban un poco más compensadas. Así que eso es un súper punto a favor, pero de cosas tipo alquiler, precio de facturas, etcétera, hablaré en el vídeo que voy a hacer sobre mi casa, enseñando mi casa. Pero, por ejemplo, la comida. La comida es súper barata. O sea, tú te puedes comprar una tarrina de tofu bastante tocha, como por 16 céntimos. Y además, como hay muchísima variedad de salsas y de especias y de todo, es que puedes comer súper sano y súper bien por nada. O sea, eso de que es más barato comer fuera que en casa es un poco mito. O sea, en Corea sí que es verdad, porque los supermercados son mucho más caros que comer fuera, pero aquí no es verdad. Aunque aún así los restaurantes tienen un precio bastante compensado, ¿no? O sea, tú vas a McDonald's y te cuesta más o menos lo mismo que en España, pero por 2 euros más puedes comer en otro sitio, en plan comida casera. O sea, puedes comer bien por 8 euros. Por ejemplo, el café que hay al lado de mi casa, por 8 euros te dan pues un filete de tonkatsu, un bol de arroz, sopa, encurtidos, ensalada, un té y hasta un café. O sea, está súper, súper bien de precio. Y hay muchos sitios incluso donde te rellenan el arroz. Y de hecho eso es curioso, ¿no? Porque aquí en Japón el arroz tampoco es que sea barato, ¿eh? Es bastante, bastante más caro que en España el arroz. Pero, no sé, como que el arroz japonés a mí sinceramente me gusta más. Es como mucho más sticky, no sé. A mí personalmente me gusta más. Em, Luego está el tema, por ejemplo, de los buffets libres. O sea, no hay tantos, pero sí que hay. Eso compensa, por ejemplo, si quieres comer pizza, porque hay un sitio que se llama Marino, que, a ver, es un poco caro, ¿no? Creo que pagas 3.500 4.000 yenes por buffet libre, pero si tienes en cuenta que aquí la pizza es súper cara, te sale súper rentable ir a ese tipo de sitios. Em, lo que sí que tiene Japón es que gracias a que las raciones son un poco más pequeñas cuando comes fuera, tengo una relación muchísimo más sana con la comida porque yo antes tenía muchísima ansiedad de esto que estaba mal o triste y me ponía a engullir en plan de... Así que aquí por lo menos, como te sale caro engullir muchísimo, pues he desarrollado pues una relación bastante más sana con la comida y tengo menos ansiedad en ese sentido. Luego, pues, sitios tipo ramen. Pues lo curioso es que las tiendas de ramen suelen tener como una máquina expendedora donde tú metes el dinero, apretas lo que tú quieres pedir y te dan un ticket. Y ya te sientas y te lo traen. O sea, es súper práctico para gente que no sabe hablar muy bien japonés porque normalmente además te viene con la foto en la máquina, así que tú solo aprietas, pagas, te sientas y a comer, no tienes que hablar con nadie. Y eso también se aplica a los kaiten sushi, ¿no? Los sushi giratorios. Tienen como una tablet que tú puedes incluso cambiar el idioma a inglés o lo que sea. Al menos en Sushiro y Kura Sushi, que son dos cadenas que hay aquí, sí que tienes la opción de cambiarlo a inglés. Y nada, solo aprietas lo que quieres en la tablet y te aparece en la cinta. Así que para turistas que no sepan mucho japonés es súper práctico ir a ese tipo de sitios para comer barato y comer bien. Vale, la siguiente cosa que voy a comentar que me encanta de Japón es la cultura del recycle que tienen aquí. Aquí tienen un montón de tiendas de segunda mano y venden de todo tipo de cosas. O sea, por ejemplo, videojuegos. La GameCube. La GameCube me costó 500 yenes. La Nintendo 64 de Pikachu con la caja me costó 8.000 yenes, que eso sería unos 60 euros, una cosa así. Luego me compré la PlayStation 1 por 100 yenes, la Famicom por 500 yenes, la Super Famicom también por 500 yenes, la Nintendo 64 dorada 4.000 yenes. Es que encuentras chollos, pero chollazos, y es que es una locura. O sea, yo me quedo loca con lo barato que es comprar aquí consolas, videojuegos, de todo. De hecho, hay una tienda que se llama Hard Off, que, bueno, algún día haré un vídeo, ¿no? Enseñando
cómo es un Hardove, y tienen una zona que es como de junk. Y en la zona junk venden cosas que no te pueden 100% asegurar que funcionen. Pero, joder, es que las cosas de Nintendo casi siempre funcionan. Sí que he tenido un poco de problema comprando PlayStation, por ejemplo, la PlayStation 2 Slim me costó bastante cara, además, no fue barata. La cinta lectora, por lo visto esto es común en las PlayStation 2 Slim, como que estaba un poco más subida y al probar un juego empecé como a oír que estaba como haciendo un sonido súper raro. Y vi que había rayado mi disco, ¿sabes? Mi Crash Bandicoot 1 pristino, es súper nuevo, rayado, estaba súper enfadada con eso. Así que es un poco tómbola, pero joder, para lo que pagas, pues está bastante bien. A mí me encanta ir de junk, es de mis hobbies aquí. Y además, aparte de sitios tipo Hardove, hay un montón como de recycle shops que los dueños son gente mayor. Entonces ahí puedes encontrar cosas súper interesantes. Yo fui a una juguetería que vendía cosas de segunda mano de un señor así en medio de la nada. Era como una especie de edificio que parecía un castillo y dije, ¡hala, pues vamos a parar aquí, ¿no? Tiene pinta de estar guay. Y entré y tenían un montón de laser discs de Evangelion. Y estaban sin abrir, eran de los 90. Y le dije al tío, oye, ¿cuánto cuesta uno? Me dice 1000 yenes. Pero si te compras 4, 300 yenes cada uno. Empecé a cogerlos todos y me dijo, bueno, si te llevas todos, te los vendo por 1000 yenes. Y yo, ¿qué? Y dice, sí, es que quiero quitarme cosas de encima para, o sea, para tener más espacio. Así que, nada, conseguí 11 Laserdisc de Evangelion de los 90 sin abrir por 1000 yenes. O sea, es que muchas veces si paras en tiendas así como raras encuentras cosas súper guays, pero súper guays. Además aquí como que en Japón la gente le gusta mucho las cosas nuevas. Entonces comprar cosas así como más retro de los 80 y 90 al final te sale incluso más barato que comprar cosas nuevas, ¿no? Cuando, no sé, al menos en Estados Unidos o en España muchas veces es al revés, ¿no? Como que las cosas retro se revalorizan. Entonces, a mí Japón me parece maravilloso para mi hobby, que es coleccionar videojuegos, así que en ese sentido me encanta Japón. O sea, yo contentísima. Yo hay muchas veces que me voy un fin de junk os lo juro, me hace feliz. Creo que es la cosa que más me relaja y más feliz me pone. O sea, la sensación de ir a una tienda de estas y encontrarte un súper chollo y no sé, tener algo súper especial, ¿no? Es como, no sé, súper gratificante. Luego también hay tiendas de segunda mano de ropa. Y puedes encontrar de todo tipo, ¿no? En plan, ropa así más vintage o ropa más high class, en plan Balenciaga, Michael Kors, Chanel, Gucci. Puedes encontrar ese tipo de cosas también bastante más baratas de lo que te costarían en España. Entonces, si os mola el lujo, yo os recomiendo ir a tiendas tipo Comello, que es una tienda que se especializa muchas veces en vender productos así de lujo, de segunda mano. Y podéis encontrar un montón de zapatillas, camisetas, cosas así como de edición limitada de Stussy o de Supreme. Y está guay. Yo alguna vez he comprado alguna cosa de Stussy, pero a ver, tampoco es barato, ¿eh? Pero sí que es mucho más barato de lo que te saldría en otros países. Más cosas. Ah, joder, porque Japón en general es retro. A mí me encanta que Japón sea retro, porque no solamente hablo de la arquitectura, que es como súper retro, es como estar en los 80, 90, pero a la vez es como, sobre todo en el campo, que hay muchos edificios abandonados, es un poco como estar en una película postapocalíptica retrofuturista, ¿no? Y a mí eso me encanta, a mí me encantan las cosas abandonadas, me encanta ver vídeos de peña que va a sitios abandonados y tal. De hecho había un hilo en Forocoches de un tío que iba a un montón de casas abandonadas que estaban intactas y enseñaba fotos y tal, a mí esas cosas me encantan. Entonces, a mí en ese sentido, salir en bici por mi zona, por mi pueblo, es como súper guay porque siempre ves como edificios súper retro. Pero otra cosa que también hace que Japón sea muy retro es que aún tienen videoclubs y aún tienen sitios donde puedes alquilar CDs. Y a mí eso me llama muchísimo la atención, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando vivía en Lavapiés, como en eso 2014, 2015, aún había un videoclub y como mi amiga Julia y yo no teníamos internet, porque éramos así de punkis, muchas veces íbamos pues al videoclub a alquilar pelis y era súper guay, a mí me encantaba hacer eso. Pero creo que lo cerraron hace poco y no he visto yo muchos videoclubs ya al menos por Madrid, no.
Y es una pena, porque a mí me parecen sitios súper interesantes y súper divertidos. Que yo entiendo que ya ahora con Netflix y Amazon Prime y todo ese tipo de servicios se han quedado obsoletos, pero aquí en Japón todavía se estila y a mí me agrada ir a esos sitios y mirar lo que tienen y tal. Porque además tienen películas súper interesantes, ves carátulas de películas extranjeras que hacen aquí, que son bastante diferentes y está guay. Em, Luego, por ejemplo, los CDs se alquilan porque aquí son caros, entonces mucha gente alquila el CD, lo mete en el ordenador y lo ripea. Porque, joder, ¿qué te sale? Que 200 yenes alquilar un CD y comprarte un CD igual te sale 3.000 yenes. Es que muchos estudiantes no tienen ese dinero, entonces lo que hacen es eso, lo alquilan, se lo ripean al ordenador y para iPod o lo que... Bueno, iPod, ¿qué estoy diciendo? ¡Qué vieja soy! Em, ¿Qué más cosas tienen así retro? Bueno, los arcades, ¿no? Que en España hay muy pocos, suelen estar como en centros comerciales con bolera y sitios así, pero aquí los encuentras en cualquier sitio, o sea, hay un montón de arcades. Hay edificios que son solamente arcades, casi todos los centros comerciales tienen una zona de arcade y tienen pues lo típico, ¿no? De en plan Mario Kart, juegos de lucha, tienen cosas así como gacha games, ¿no? Que tú consigues tus waifus, incluso te puedes imprimir las tarjetas con ellas. Juegos de ritmo, los juegos de ritmo aquí se estilan mucho, o sea, el juego Virtual Diva de Hatsune Miku, muchas veces ves a peña con cascos ahí jugando tu. Y yo jugué una vez y la verdad que es bastante divertido, pero jugué sin cascos, entonces se ve un poco caos, pero me gustaría volver con cascos y jugar. Em, lo curioso también es que los arcades tienen como tragaperras, ¿no? O sea, no tragaperras en sí, pero sí, es como... mm, es que tampoco es casino, pero tampoco no es casino. Es que tienen ahí como una zona gris legal con el gambling que no entiendo yo mucho. Pero las máquinas slot son bastante interesantes. He visto máquinas slot de One Piece o de Evangelion y tal, y solamente ver el diseño es súper guay. Y luego los sitios de pachinko también son súper retro, la verdad. Eso sí, hace muchísimo ruido. La gente puede fumar en determinadas plantas, así que hay veces que sales oliendo a cenicero. Pero sí, a mí me encanta que Japón sea retro. A mí es de las cosas que más me gusta. De hecho, la paleta de colores que tú ves por la calle es bastante retro. O sea, suelen tener colores pastel, tipo pues como mi chaqueta, o verdes pastel, cosas así, o rosas. Entonces a mí, pues, no sé, me agrada visualmente, me gusta salir a la calle y mirar los edificios. Además todo es como kawaii, aparte de las gamas cromáticas de los edificios, hay cosas como las vallas estas que ponen cuando hay una obra. Tienen muchas que tienen como formas de animales, tipo pingüinos, monos o Doraemon. He llegado a ver The Chopper de One Piece, en plan, son muy cute, a mí me gusta que ese tipo de cosas sean cute. Más cosas que me gustan de Japón. Joder, lo siento, es que estoy un poco de la garganta. Como aquí el clima no para de cambiar, pues es lo que hay. Colaboraciones de marcas. Colaboraciones de marcas, por ejemplo, ahora que han sacado la película nueva de Evangelion, es que puedes encontrar desde cintas métricas de Evangelion a ropa, a termos, a consoladores, encuentras de todo de Evangelion. O sea, tienes Evangelion hasta en el café. O sea, sí, es una locura. O sea, como estrategia de marketing está genial, porque no paras de verlo en todos lados, es como, hay una peli nueva, tienes que verla, O sea, no hay sitio donde vayas y no esté puto Evangelion. También pasó hace poco con Kimetsu no Yaiba, que por ejemplo tengo estos pañuelos de Kimetsu. O sea, es que tenían también cafés de Kimetsu, tenían... Bueno, es que Kimetsu todavía sigue siendo aquí como el nuevo Pokémon, ¿no? Porque los niños van todos con calcetines de Kimetsu, mascarillas de Kimetsu, es una locura. Sí, de hecho hay más marcas que han hecho colaboraciones con anime, por ejemplo Gucci hizo una colaboración con JoJo's Bizarre Adventure. Y cuando fui a Tokio, en la tienda de Sailor Moon, una marca de vestidos de boda había hecho una colaboración con Sailor Moon, o sea, había vestidos de boda y tartas de boda y cositas así como mini tartitas, cake pops y cosas así de Sailor Moon. Y a mí eso me gusta, a mí que me gusta, no sé, las polladas esas, pues mola, la verdad, está muy divertido. También me gustan mucho los corners de gachapón,
porque tienen gachapones rarísimos a veces. He visto como gachapones de gente borracha, no sé, gachapones de colegialas locas, no sé, gachapones de mierda, literalmente de mierdas. Anillos que son latas de frutas, no sé, venden cosas súper raras. Miniaturas, un montón de miniaturas, por ejemplo, miniaturas de herramientas como taladros o cosas así, de la marca Bosch, ¿sabes? Que es como, ¿pero quién compra estas cosas? O mini sillas, mini material escolar. Joder, me he quedado trabada. No sé, es que el gachapón es muy loco, venden un montón de cosas. Eso sí, es malísimo para mi bolsillo porque siempre que voy a uno acabo comprando cosas. Por ejemplo, a mi novia que tiene gatos, le compro siempre gorritos para los gatos, porque siempre hay gachapones como con gorros de gatos. Una vez les compramos una colección entera de gorritos de gatos de Pokémon. Pero, pero bueno, la verdad que a los gatos de Reika no le gusta mucho llevar los gorritos, pero ahí está. Tiene como una caja llena, pero llena de gorros de gato, de gachapón. Más cosas que me gustan de Japón. Los konbinis. Los konbinis son la mejor cosa de Japón. Son súper útiles. Están abiertos 24 horas y es que venden de todo. O sea, de todo. Cuando digo de todo, es que yo no entiendo cómo en un espacio tan reducido pueden vender tantas cosas prácticas. O sea, hay desde corbatas a revistas, a máquinas de fotocopias, puedes pagar tus facturas, puedes comprar en efectivo para Amazon, puedes comprar tarjetas de Spotify, de Netflix, de Nintendo Switch, de la PlayStation Store, puedes comprar snacks, puedes comprar bebidas alcohólicas, puedes comprar tabaco, puedes comprar lo que quieras, o sea, venden de todo, pero de todo. Y a mí me ha salvado la vida 1000 veces. De esto que no tengo tiempo de cocinar y tengo que ir al curro y tal, me compro un bento en el convini y voy para el curro. O incluso un día que llueve mucho es como, oh mierda, no me he traído el paraguas y te venden un chubasquero como por 600 yenes o te compras un paraguas. Ojo, me he mojado muchísimo los calcetines con la puta lluvia. Pues nada, te compras unos calcetines en el convini. Si es que venden hasta calzoncillos, es que es flipante, es súper guay, a mí me encantan los convinis. Más cosas, los Yurukiara. Los Yurukiara son unos personajes que crean las empresas o, por así decirlo, las comunidades autónomas, bueno, las prefecturas. Cada ciudad tiene pues como su Yurukiara, ¿no? Y, por ejemplo, el más famoso sería Kumamon, que Kumamon es de Kumamoto, de la ciudad de Kumamoto. Y el diseño es tan simple y tan guay que a la gente le gustó un montón, empezaron a comercializar un montón de productos de Kumamon y gracias a ello pues Kumamoto consiguió bastante dinero para poder ayudar con el terremoto que hubo en Kyushu. Entonces la finalidad de los Yurukiara me parece súper guay, ¿no? Es como para fomentar el turismo, para crear ingresos económicos para la zona de la que vienen. Yo que sé, también hay cosas como curiosas, como por ejemplo hay una empresa farmacéutica para peras para el culo, ¿no? De estas que te y te limpias el culo. Y es un pato con forma de pera para el culo. O sea, si queréis ver más cosas de estas, hay un Instagram que se llama Mondo Mascots, también está en Twitter. Y te sube muchos vídeos y fotos de los Yurukiara que se va encontrando. De hecho, suele haber cada año un Grand Prix de los Yurukiara y suele haber como el ganador, ¿no? Hace unos años fue Hikonian, que es un gato que representa a la ciudad de Hikone. Y yo fui al castillo de Hikone solo por ver a Hikonian. O sea, fue divertidísimo. Además fui en Halloween y Hikonian iba ahí con su calabacita, con su capa, haciendo cosas cute. Y es que además era como yo qué sé, como si hubiera venido Taylor Swift al castillo, ¿sabes? O sea, muchísima gente en plan, oh, haciendo cola para ver a Hikonian. Yo me quedé súper loca con eso. Pero o sea, a mí eso me parece guay de Japón. Y a ver cuando acaba esta situación, me gustaría mucho ir al Grand Prix de Yurukiara, me parece súper divertido. Luego, las tiendas de 100 yenes. Hay muchas tiendas de 100 yenes como Daiso o Seria que venden un montón de productos y a base que todo lo que hay en la tienda te cuesta 100 yenes. Bueno, 110 con impuestos. Entonces venden un montón de cosas que te valen para hacer DIY. Y hay muchas cosas que yo me he hecho en mi casa para, no sé, optimizar el espacio gracias a las tiendas de 100 yenes. Además que te salva mucho la vida si necesitas, pues, yo qué sé, un destornillador, un martillo, cualquier cosa así, vas ahí, por 100 yenes te llevas uno y además de buena calidad. O sea, es súper guay.
Además, a veces venden comida y bebidas y cosas así. O sea, me compré un Ramune de Shin-chan en un Daiso, de hecho. Y sí, son divertidos, venden cosas bastante chorra, pero también venden cosas súper útiles. La música en Japón, aparte del J-pop que todo el mundo conoce y mucha gente adora, creo que Japón realmente tiene una escena musical underground mucho más rica y me da pena que la gente solo se centre en el J-pop porque el hip hop, el rap y la música más indie de Japón está súper guay. Tienen una subcultura de glitch pop. Por ejemplo, Forsky es una chica que hace unas cosas súper guays. O sea, tiene unas bases súper video gaming, súper glitchy que me encantan. De hecho, en mi descripción dejaré mi lista de Spotify de música japonesa, así un poco ecléctica, una mezcla de todo. Y, y a ver si os animáis a escucharla porque está guay, la actualizo cada poco. ¿Qué más? Libros y artbooks. Vale, los libros y artbooks aquí son súper baratos. El Hard Off tiene una zona que se llama Book Off y en Book Off puedes comprar de todo. Puedes comprar doujinshis, puedes comprar artbooks, puedes comprar libros, puedes comprar manga y bueno, DVDs y cosas así también. Y los artbooks son súper baratos y yo que soy una persona que dibuja, me encanta ir comprar algunos para tener referencias o inspiración y tal. Y es que te puedes comprar uno súper tocho por 500 yenes o yo que sé, quieres el de Full Metal Alchemist, te cuesta 200, 300 yenes. Hay algunos un poco más caros, depende de la popularidad del anime de aquel momento. Por ejemplo, Sailor Moon sería artbooks más caros porque son muy populares, pero sí que puedes encontrar cosas bastante baratas, bastante guays y con ilustraciones súper bonitas. Y a mí me encanta coleccionar también artbooks. Y ya lo último, los anuncios japoneses. Mirad que a mí la tele japonesa en sí no me gusta, me parece un coñazo. La tele japonesa es literalmente como ver vídeos de youtubers reaccionando a cosas, pero siempre con la misma puta gente reaccionando a las mismas cosas. Y es que lo único que dicen es como ¡Wow! ¡Sugoi! ¡Oh! ¡Oishi! Y es un aburrimiento, es como... No sé, imaginaos que en Sálvame, en lugar de estar tirándose de los pelos, estuvieran Belén Esteban y Kiko Matamoros mirando como, yo qué sé, Ilenia se come una paella en Valencia y están en plan, ¡wow! ¡Qué rico! ¡Impresionante! ¡Wow! Pues esa es la tele japonesa. Yo casi que prefiero ver Sálvame y ver a esa peña tirándose de los pelos, la verdad, porque la tele japonesa es un coñazo. Pero los anuncios son súper divertidos. Y de hecho voy a intentar hacer algún día un recopilatorio de los mejores anuncios japoneses porque me parecen genios, me parecen una estrategia de marketing increíble, porque muchos de ellos te cuentan como una historia que no tiene absolutamente nada que ver con lo que están vendiendo y no te enteras de lo que venden hasta el final. Pero claro, te crean ahí una intriga y te enganchan porque muchas veces tienen incluso historia que te quedas como pegado a la tele mirando los anuncios. A mí los anuncios japoneses me encantan. Y seguramente me habré olvidado de algo, pero no pasa nada. Ya haré más vídeos, puedo hacer una parte 2, whatever. Creo que he hablado demasiado, ha ido muy largo este vídeo, pero nada, es que yo hablo mucho y no tengo con quién hablar aquí, así que nada. Os veo en mi próximo vídeo que probablemente hable sobre el sistema educativo en Japón. Así que nada, si queréis, no sé, preguntarme cualquier cosa o darme sugerencias o whatever, dejadme un comentario. También me he hecho Twitter, os dejo mi Twitter en la descripción. Y así que nada, ¡chao!